Hola, ¿qué tal? Bueno, como verán, llueve, para variar, cada vez que yo salgo a hacer una nota en la calle, llueve, el 1 de mayo llovió, hoy llueve, bueno, es lo que me toca. Igual yo con mucha alegría, ustedes saben que yo amo hacer esto. Bueno, nada, vamos a continuación a entrevistar a una gran amiga y gran persona, Celtia Rey, que es profesora de filología, que vendría a ser en Argentina profesora de lengua y literatura. Ella nos va a hablar de la lengua gallega, porque hoy es 17 de mayo y es el Día de las Letras Gallegas. Bueno, estamos para Hago Periodismo con Celtia Rey, que es profesora de filología, y por supuesto la primera pregunta que le voy a hacer es ¿qué es ser profesor de filología? Bueno, hola. Técnicamente yo soy profesora de lengua y literatura gallega. Vale, filología es como la carrera que estudiamos los que somos profesores de lengua y lo hacemos en la Facultad de Filología. ¿Por qué hoy es el Día de las Letras Gallegas? Bueno, pues desde 1963 celebramos este día, que es el Día de las Letras Galegas, que le dedicamos a un autor o autora o algún periodo para celebrar un poco la lengua y la literatura gallega. Y básicamente este día se escogió porque precisamente aquí, en la ciudad de Vigo, se publicó Cantares Gallegos, que fue el primer poemario de Rosalía de Castro y que se considera pues, como el primer libro en formato libro, digamos, Sí. porque en lengua gallega tenemos ya una tradición medieval muy grande, pero bueno, digamos que después de muchos de los séculos oscuros, como estos siglos de silencio, pues Rosalía de Castro publica este libro y marca como el inicio otra vez del florecer y del resurgimiento. Esto es como el primer texto que está datado en nuestra lengua, que era en su periodo así como más medieval. Ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que es en el siglo XII. Sí. Y entonces ahí, digamos que es cuando comienza pues, toda nuestra tradición, que fue como muy reconocida en toda la península, y que, bueno, este cantar es como una cantiga de escarnio y maldicer, que digamos que es como un poco burlona hacia un rey de Aragón, si no recuerdo mal. Ahora es Nuestro Señor de Navarra. Nuestro Señor de Navarra, y justamente, claro, era... porque claro, Navarra justamente no es Galicia y evidentemente habría, como decimos nosotros, pica, o sea, no se llevarían bien. Nuestra literatura, o sea, la lengua portuguesa y la lengua gallega tienen como el mismo origen. Sí, románico. Y esta lengua nace, bueno, pues en una zona que era un poquito más grande que lo que es Galicia hoy, y nuestra literatura era la misma. Entonces, hasta más o menos el siglo XV, lo que se llama literatura gallega o literatura portuguesa realmente es la misma literatura. Claro, da igual que pues escrita como en Coruña, lo que hoy es Coruña, o en Braga. Claro, la lengua es más, permíteme aclarar a la audiencia, digamos, que no es española, que antiguamente Galicia, digamos, el reino de Galicia, era todo lo que hoy sería la parte norte de la península ibérica, incluyendo parte de Portugal. Sí, bueno, digamos, en la actividad escolar, curricular, digamos, ¿cómo hacen, digamos, cuáles son los deberes, digamos, lo que le dan a los chicos, a las criaturas, para que justamente se mantenga la tradición gallega en las aulas? Bueno, digamos que hay como dos facetas, ¿no? Por un lado está la asignatura, es decir, nosotros tenemos una asignatura que es lengua y literatura gallega, que es análoga a la castellana, en otras comunidades, pues, como la catalana, sí, claro. Se hacen lo mismo con su lengua propia, y entonces nosotros tenemos pues, una hora que es dedicada, bueno, varias horas, pero una materia que es igual de importante que las demás, computa para selectivo, para acceder a la universidad. Y en esa materia pues, se trabaja pues, desde gramática, sintaxis, es decir, cualquier plano que trabajaría cualquier persona en cualquier país sobre su lengua y su cultura, su léxico, lo que sea. Y después, por otro lado, hay como digamos, un trabajo más cultural, que puede ser en los centros, en las escuelas, como puede ser en los ayuntamientos o en cualquier plano, que es trabajar con las tradiciones y la cultura, pero que ya no es únicamente trabajo de los profesores de lengua gallega, sino de todo el mundo, porque al final es algo de todos, ¿no? Entonces, las celebraciones como pues, el Magosto, el Entroido, pues, ahora las letras galegas. Ya haré videos sobre todo lo que está contando Celtia. Claro, entonces son como fiestas que para nosotros pues, están muy arraigadas en nuestra cultura. Normal, claro.
claro, y de las que hablamos o celebramos y coinciden en el calendario y las incluimos. ¿Podrías nombrarnos, digamos, nombrarme a mí, a la audiencia, algunos de los más importantes escritores gallegos? Sí, claro. A ver, la primera, aunque sea un clásico, es Rosalía de Castro, obviamente. Bueno, además es como un orgullo decir que nuestra primera escritora así más grande es una mujer, cosa que muchas veces no sucedía por la situación de la época. Así de la época de lo que es el Rexurdimento, es decir, el resurgir como de la lengua gallega en el siglo a principios del siglo XIX. Ahí tenemos a Rosalía de Castro, que fue una escritora que tanto escribió en gallego como en castellano, pero sí que es cierto que en esta época se consideraba, o sea, a lo mejor el gallego una lengua un poco más de segunda, más folclórica, y entonces ella, bueno, pues hace como este alegato y publica, ¿no?, como sus obras, muchas de ellas en gallego, aunque es cierto que es como una época donde se trabaja más la lírica, es decir, la poesía. En esa época también está Eduardo Pondal, que bueno, es, o debería ser conocido por ser quien da letra a nuestro himno. Digamos, es conocido aquí, nos quedamos bien con todo el mundo, es conocido aquí en Galicia porque es quien escribió el himno de Galicia. Sí, bueno, él hizo un poema y luego, pues unos años después se consideró que ese iba a ser el himno de Galicia, que es Los Pinos. Los Pinos se llama. Ajá, no lo conozco, ya lo escucharé. Y haría una mini biografía entonces de Eduardo Pondal, atención. Claro, claro, y de Rosalía de Castro. De Emilia Pardo Bazán ya hice una mini biografía. Castelao, me decías. Sí, a ver, Castelao para vosotros debería ser conocido. Sí, claro. Porque los últimos años de su vida los pasó en Buenos Aires. Entonces es como una de las figuras así más grandes porque... Claro, Manuel Castelao, sí, a mí me suena muchísimo. Sí, bueno, Daniel... perdón. Bueno, el caso es que... Lo editamos, lo cortamos. Castelao fue como una persona muy polifacética, pues, escribió ensayo, narrativa, teatro, fue humorista, fue político, y empieza un poco como ese resurgir, bueno, ponerse todos los intelectuales en contacto, unirse un poco a la política, unirse al movimiento republicano que había en España para poder un poco hacer esa fuerza, bueno, como también de respeto a otras diversidades, ¿no?, que hubiesen en la península. Y bueno, de hecho fue diputado en las Cortes y pues con la guerra, claro, todas estas personas tuvo que emigrar, evidentemente. en exiliarse, ¿no? Sí, claro, exiliarse, Y entonces, bueno, nosotros a Buenos Aires le llamamos la quinta provincia gallega, de tanta gente, ¿no? Eso yo me enteré aquí, yo no lo sabía. Pues sí. Claro. Y ahí, bueno, tenemos, de hecho, bueno, sigue existiendo el Centro Gallego. ¿Buenos Aires? Sí, hay una delegación de la Junta de Galicia. Es el único país de Sudamérica que tiene delegación de la Junta de Galicia. Y bueno, que por cierto, recién fuimos a un bar de la Junta de Galicia y no nos dejaron hacer el video. Correcto. Nada, ya está. Dicho, lo siento, Rueda, ¿qué vamos a hacer acá? Se cuenta todo. Si no se quiere, no quiere. Exacto. Nada, una cosa que te quería preguntar, que a mí me llamó mucho la atención, que el hospital más importante de Vigo, y te diría de Galicia, es el Álvaro Cunqueiro, y yo creía que era un médico Álvaro Cunqueiro, y un día preguntándole a un amigo, me dijo, no, que va, es un escritor y muy importante. Cuéntame un poco entonces de Álvaro Cunqueiro. Bueno, pues Álvaro Cunqueiro es como un escritor, bueno, tiene una faceta más poética antes de la guerra y más narrativa después. Digamos que él se quedó ahí un poco en un limbo después de la guerra y bueno, como que le pidieron que por favor contribuyese, ¿no?, pues a toda esta, bueno, la narrativa que necesitábamos en Galicia, y él, bueno, pues tiene una obra así muy prolífera. Y bueno, es un escritor que sobre todo trabajó mucho la fantasía, también esa época en la que después de la guerra pues la gente, digamos que estaba en una situación bastante... mala. Sí, triste, pobre, claro, y bueno, su obra abre un poco una ventana hacia un mundo así pues más de fantasía. Entiendo. Y bueno, su padre trabajaba en una botica, como en una antigua farmacia, y tiene algún libro, ¿no?, inspirado un poco en estas historias que se hablaban, pues claro, por allí pasaba mucha gente, en Mondoñedo era donde trabajaba el padre. Y entonces, él no emigró, digamos, de paso te pregunto. No. Vale.
La última pregunta, como para ir redondeando, sería, ¿hay algo en particular de la literatura gallega que la pueda, digamos, diferenciar del resto de los estilos literarios, yo que sé, no sé, de Cataluña o de, no sé, o de, bueno, además de la lengua, evidentemente, me refiero al estilo? Literaturas, por ejemplo, como la española o la inglesa, digamos que la literatura gallega siempre fue una literatura de resistencia, es decir, es una lengua minorizada. Sí. Y muchas veces... Bueno, de hecho, perdón, vamos a recordarle a la audiencia que durante la dictadura de Franco estaba prohibido hablar gallego, ¿no? Eso no es un dato menor. Claro, es una lengua que durante varios periodos de su existencia, digamos, estuvo relegada como, al ámbito familiar, es decir, en el ámbito público. Claro, estaba censurada. Sí, un poco relegado al folclore y a todos estos prejuicios que había. Entonces es una literatura muy ligada a la historia de la lengua y a la situación particular. Entonces hay mucha denuncia social, quizás está como muy tan vinculada que quizás otras literaturas tuvieron el privilegio de durante mucho tiempo explorar muchos temas diversos y desde el privilegio pues poder, no sé, tratar distintos puntos de vista y desenvolverse más prematuramente o tener una gramática más estricta antes. Sí, según yo estuve investigando para hacer esta entrevista, también hay un contenido interesante que tiene una impronta bastante feminista desde temprana edad en la literatura gallega. Digo, Rosalía de Castro fue prácticamente una de las primeras escritoras, Emilia Pardo Bazán, de quien yo ya hice una biografía, también, digamos, tenía una impronta muy feminista, digamos, en plan político, ¿no? Sí, o sea, Rosalía quizás no tenía tanto esa faceta de, o sea, político en el sentido de militar, ¿no? Claro, pero se entiende, sí que con su literatura, es decir, ella ya deja escritos versos, algunos poemas así conocidos, ¿no? Como La justicia por la mano, que es... ¿La justicia por? La justicia por la mano. Por la mano. Sería una mujer a la cual pues, sufre como una violación y al final ella decide tomarse la justicia por su mano. Eso es de Rosalía de Castro. Sí. O sea, Rosalía de Castro, La justicia por la mano. ¿Te acordás vagamente, aunque sea de qué año sería, podría llegar a ser ese libro? Para recomendarlo, no sé, para que lo puedan llegar a conseguir. 1880. 1880, bueno, fines del siglo XIX, está bien, sí. Está bien. Bueno, nada, van a una librería y preguntan, no, es que hay libros en Buenos Aires. Sí, o en Google. No, en Google, sí, ni hablar, está San Google. Sí, claro. además, San YouTube y San Google. Son poemas muy musicados, es decir... Claro. Vamos cerrando la nota y como te has tomado la molestia de venir a hacer la entrevista, te lo agradezco muchísimo, te hago regalo de esta hermosa camiseta que estamos sorteando. Tenés que escribir a agoperiodismo@gmail.com, enseñala por favor a la cámara. Mira qué bonita, pero la vas a lucir supongo en las playas de aquí de Vigo, de Galicia. Gracias por haber venido, sí, Celtia, y bueno, invitemos a la audiencia a suscribirse al canal, que está buenísimo, lo más importante en la vida. Por eso yo le rezo siempre a San YouTube, claro, para que me dé más suscriptores. Claro. Y bueno, nada, ha sido un placer entrevistarte. Muchas gracias. Pues igualmente.